19, 7 al 8. Cuando estemos listos, vamos a estar sobre nuestros pies para leer la palabra del Señor. Dice la Biblia, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Entonces vamos a hablar de eso, las bodas del Cordero. ¿Cuántos han escuchado ese tema? Yo sé que la mayor parte ya ha escuchado sobre ese tema. Es más, estamos esperando ese día, ¿verdad? ¿Cuántos esperan el día de las bodas del Cordero? Porque ese día es donde la iglesia se une a Jesucristo ya para vivir eternamente al lado de Él. Entonces, la boda del Cordero, este es uno de los acontecimientos importantes para la iglesia. Es uno de los grandes acontecimientos que espera la iglesia. Pero cuando se trata de hablar de la boda del Cordero, no podemos dejar de hablar un poquito, por lo menos, de cuándo sucederá, cómo sucederá, quiénes son los que van a participar de la boda del Cordero. Y para eso tendríamos que mencionar que la boda del Cordero se van a efectuar después del traslado de la iglesia. O sea, Jesús levanta la iglesia y entonces pasamos a eventos que se van a efectuar una vez que estemos allá con Él. Entre ellos está el tribunal de Cristo. Después del tribunal de Cristo está la boda del Cordero, y después de la boda del Cordero está la cena de bodas. Después de eso está la segunda venida de Jesús, y después de la segunda venida de Jesús, la instalación del reino milenial. Después de la instalación del reino milenial está el gran trono blanco. Después del gran trono blanco es ¿cómo se llama? La restauración del paraíso que se perdió en el Edén, para vivir eternamente ya con Dios. Y así sucesivamente van los acontecimientos. Entonces, pero hoy nos vamos a dedicar específicamente a la boda del Cordero. Vamos a hacer una pequeña referencia al tribunal y también a la cena de bodas, porque como estamos hablando de bodas, siempre en las bodas hay invitados, ¿verdad que sí? Y siempre en las bodas hay regalos, ¿no es cierto? Y también en las bodas hay cena. ¿Sabían eso? Entonces lo mismo va a pasar aquí. Y vamos a analizarlo bíblicamente ahora, poco a poco. El versículo que acabamos de leer para introducirnos está anunciando ya. En Apocalipsis 19 dice: gocémonos, alegrémonos, démosle gloria. O sea, ¿cuántos se alegran y se gozan porque llega ese día? Qué poquitos. Algunos no se alegran porque quizás no están listos. ¿O qué será? ¿Cuántos quisieran que suceda eso lo más pronto posible? Ese amén así como de aflicción, ¿verdad? Amén. Como afligido, ¿verdad? Es tiempo de prepararnos, porque dice el día de las bodas del Cordero ha llegado. Ha llegado las bodas, dice, y su esposa. ¿Quién es la esposa? Necesita estar preparada. ¿Por qué? Porque a la esposa, a la muchacha que va a unirse a su esposo, se le ha concedido que se vista con un vestido de novia, ¿verdad? De lino fino, limpio, resplandeciente. Porque el lino fino en este sentido significa las acciones justas de los santos, o sea, de la iglesia. Entonces, en esta figura se puede ver que la novia
o la esposa, porque la Biblia no habla de novia. Yo quiero corregir eso. En la Biblia no se habla de novia, la iglesia no es novia. Desde que se habla de la iglesia se habla de la esposa. ¿Aló? Por eso enseñamos a los jóvenes en la iglesia que cuando ya decide casarse es que se va a casar. Y eso de novia y andar ahí 3, 4 años, 5 años, eso es problema. Es que ya va a estar dispuesto a casarse. Por eso los presentamos aquí ya cuando tienen fecha de boda. Mientras no haya fecha de boda no los presentamos, ahí los andamos aconsejando y cuidando y todo, pero hasta que ya tienen fecha de boda, los presentamos aquí, porque ya está desposada, ¿verdad? Ya está lista para casarse. Entonces Jesús hizo lo mismo con la iglesia. Jesús, desde que vino por ella a esta tierra, dice que la desposó, y desde entonces hay un compromiso de la iglesia con Jesús, y ha pasado ya un tiempo, casi de 2000 años. Pero para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Cuánto le dan palmas al Señor? Entonces, aquí la esposa y el esposo tienen amigos. En el caso de los amigos de la esposa y el esposo, en este caso Jesús y la iglesia, es el remanente de Israel. Por lo tanto, el remanente de Israel va a ser invitado a esta boda, pero a la cena de bodas. La cena de bodas, no a las bodas del Cordero, sino que a la cena de bodas. Las bodas del Cordero se van a llevar a cabo allá arriba, en el aire, dice la Biblia. Y la cena de bodas se va a llevar a cabo en la tierra. Israel no es levantado con la iglesia, porque Israel rechaza a Jesús hasta este momento. Hay judíos que ya se convirtieron a Cristo, pero en realidad el pueblo de Israel está esperando un Mesías, porque no cree que Jesús fue el Mesías. Entonces ellos se quedan, no son levantados. Y por eso es que ellos los invitan a la boda, a la cena, pero aquí en la tierra. Y ese es un tremendo problema, ¿verdad? Porque los invitan a una cena aquí en la tierra y no participan de lo poderoso que va a suceder allá arriba con la iglesia. Va a venir el esposo entonces y va a presentar su iglesia aquí a su amigo, el pueblo de Israel. Porque Israel al principio era la esposa de Dios. Dice que Dios tomaba a Israel como su esposa en el Antiguo Testamento. Podemos ver en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, cómo le llama Jehová Dios a Israel. Mire por favor ahí en Isaías 54:5. Dice Isaías 54:5. ¿Quién lo lee? Nótese que dice, porque tu marido es tu hacedor. O sea, para Dios, Israel era su esposa prácticamente. Pero esta esposa le falló a su esposo, Jehová Dios de los ejércitos, yéndose con otros dioses, y convirtió en adúltera y en fornicaria la esposa, que es Israel. Entonces, miremos otro versículo para confirmar más. Jeremías 3:14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. La parte principal, cuando dice, porque yo soy vuestro esposo, estamos confirmando eso nada más. En Oseas capítulo 2, versículo 19 al 20, mire, también ahí nos confirma que para Jehová Israel era su esposa. Dice ahí, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. 20. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Nótese que desposarlo era como hacer un compromiso de boda ya con ellos. Prácticamente Israel vino a ser la esposa de Jehová, pero esa esposa lo dejó, lo abandonó, y él
entonces ya en el Nuevo Testamento aparece Cristo como el esposo de la iglesia. Miremos en la Biblia, por ejemplo, Juan 1:29, ya en el Evangelio de San Juan, 1:29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos a Juan ya presentando al Cordero, que es Jesús, que pasa a ser automáticamente el esposo en Juan 3:28. Juan 3:28 al 29, vemos ahí entonces cuando Jesús pasa ahora a ser el esposo. Mire, dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, decía Juan. Juan es el que está hablando ahí, decía: vosotros me sois testigos de que yo les dije que yo no soy el Cristo, sino que soy uno que vino delante de él para preparar el camino. Pero el esposo es él, el esposo es el que tiene la esposa. Dice: el amigo se goza en escuchar al esposo, por lo tanto este es mi gozo también, dice Juan. Está hablando ya ahí, apareciendo Jesús como el esposo. ¿Dónde aparece la iglesia como esposa? Miremos entonces más adelante, donde vemos a la iglesia ya como con una figura de esposa. Dice la Biblia que Cristo desposó a la iglesia presentándose como su Salvador, y la quiere limpia, la quiere santa, debidamente ataviada o arreglada o embellecida para llegar al encuentro con ella. ¿Cuántos han visto una esposa o una novia cuando va a casarse mal vestida? Siempre la novia viene muy bella. Es por eso que toda la gente está esperando ver entrar a la novia, en este caso ya la esposa, porque quieren ver cómo viene de ataviada, de arreglada la novia. Entonces dice que Jesús se preparó para él una iglesia así, ataviada, limpia, sin manchas y sin arrugas, eso es lo que representa el atavío, un arreglo interno. El atavío del cual habla aquí es un arreglo interno, es una decoración interna en santidad, en obediencia, en fidelidad, en sometimiento a él. Por lo tanto, la vestidura aquí representa eso, la justicia, la belleza de todo lo que podamos decir que una esposa debe tener cuando va a casarse. En este caso, en el estado espiritual, una belleza interna es lo que Jesús espera de la iglesia. Entonces, en 2 Corintios capítulo 5 versículo 3, mire cómo dice, hablándole a la iglesia. Dice: pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Mire, así seremos hallados, vestidos. ¿Vestidos con qué? Con justicia, vestidos con pureza, vestidos de santidad, vestidos de fidelidad, vestidos de obediencia. Es que Cristo quiere encontrar a su iglesia. Apocalipsis 16:15, ¿cómo dice? Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda ¿qué? Y guarda sus, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En otras palabras, la ropa que nos cubre a nosotros es la justicia, la santidad, la obediencia, la fidelidad, la perseverancia. Ese es el adorno, esa es la decoración de la iglesia. Jesús quiere una iglesia así. No se está refiriendo meramente a un vestido físico, sino a un arreglo interno, un vestido interno. ¿Cuántos le dan palmas al Señor?
Mire lo que dice Jeremías 2:32. Jeremías hace una referencia hacia una virgen cuando se va a casar. ¿Cómo la presenta Jeremías? Dice: se olvida la virgen de su atavío, o sea, la novia, la esposa, cuando va a casarse, se olvida de su atavío, o sea, se olvida de su arreglo. ¿Habrá alguna muchacha cuando se va a casar que se le olvidó arreglarse? Creo que no, desde temprano empieza, ¿verdad? Desde la mañana creo que empiezan, ¿verdad? Y son las 7 de la noche y todavía no han terminado. Y llega a las 8 de la noche y el esposo ya está preocupado porque no aparece. Casi siempre pasa eso en todas las bodas, que a la novia le cuesta que llegue. Pero ¿sabe qué? Es que están viendo hasta el último detalle, que vaya ataviada que decir arreglada, hasta en el último detalle. Entonces dice: se olvida la virgen de su atavío, de su arreglo, se olvida la desposada de sus galas. Dice: pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. O sea, hace referencia de que el pueblo se ha olvidado de Dios, pero no se olvidaron de sus arreglos, de sus atavíos. Apocalipsis 21:2. Voy rápido porque el punto principal está más adelante. Apocalipsis 21:2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta. En otra versión dice ataviada. Vamos a ver ahí dice ataviada, o sea, arreglada para su marido. Eso es lo que vio Juan. ¿Cómo venía la iglesia? ¿Cómo venía? Desordenada, venía desarreglada, venía arreglada. Y todo esto vayámoslo viendo en el sentido espiritual. Arreglada quiere decir en santidad, en obediencia, fidelidad, perseverancia, sometimiento. Eso es el arreglo que Dios quiere de la iglesia. A Dios no le está interesando tanto cómo nos vistamos aquí. Lo que nos vestimos aquí, esto es pasajero, esto es momentáneo. Pero el vestido que Dios quiere ver es ese, el vestido de justicia, de santidad, de obediencia y perseverancia en nosotros. Por eso en Ezequiel hace una referencia cómo Dios hizo con su pueblo. En Ezequiel 16:10 al 14, que vamos a leer bastante, dice así: y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Nótese que en toda esta porción bíblica de Ezequiel está hablando de cómo Dios permitió que su pueblo fuera de especial para él. Pero el problema es que por último dice que se olvidaron de él. De nada sirven todas las vestimentas, de nada sirven los collares, de nada sirven los aretes, de nada sirven los, ¿cómo se llaman esas cuestiones en la nariz? Dice que hasta en la nariz le puso ahí. Y de nada sirve todo eso si se olvidan de Jehová. Quiere decir pues que eso no es como lo más importante. Lo más importante es el arreglo interno. Lo más importante es la decoración interna. Obediencia, santidad, justicia, servicio a Dios, amor a Dios, no perder su primer amor por el Señor. Miremos ahora Romanos 7:4. Romanos 7:4 dice, siempre hablando del mismo punto. ¿Sí lo tenemos ahí? Gloria a Dios. Dice, así también vosotros, hermanos míos, y ahora nos habla a nosotros. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos
fruto para Dios. Ya no somos del otro. ¿Cuántos eran del otro antes? Pero ahora, ¿cuántos son de Cristo? Dice, ya no sois del otro. Ahora somos de Cristo. Aleluya. Por eso es que 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2, lo confirma todavía aún más. Ya vamos a llegar al punto especial. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Oiga qué tremendo. Dice Pablo, yo le celo con celo de Dios. En otras palabras, Pablo estaba hablando del celo espiritual. En otras palabras, celando y velando para que la iglesia no fuera a mancharse, no fuera a arrugarse, no fuera a contaminarse, sino que se mantuviese virgen, se mantuviese limpia, se mantuviese pura para Cristo Jesús. Ese era el deseo en el corazón de Pablo. En el capítulo 5, versículo 25 en adelante, ahí habla que por qué es que él preparó esa iglesia así. Mire por qué es. Capítulo 5 de Efesios, versículo 25. ¿Por qué él preparó a su iglesia así? Dice, maridos, acuérdense que la relación que Jesús está haciendo aquí entre él y la iglesia es la relación de un matrimonio. Por eso ya aquí hace la referencia hablando a los matrimonios y dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a quién. A los maridos les dice, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y no solo la amó, sino que se entregó a sí mismo por ella. 26. ¿Para qué se entregó a sí mismo? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27. A fin de presentársela. Mire cuál es el propósito de todo ese sacrificio de Jesús. Presentarse a sí mismo una iglesia como gloriosa, dígalo duro, gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que Jesús preparó para él mismo. Él no quiere una iglesia sucia, él no quiere una iglesia manchada, él quiere una iglesia que esté preciosa para él porque se va a casar con ella. Allá en el versículo 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto de respecto de Cristo y de la iglesia, dice el apóstol Pablo. Una vez que hemos visto esto, entonces podíamos repetir el capítulo 19, versículos 7 al 8, pero sí quiero que lo repitamos todos, porque ya estamos entendiendo ahora y entrando ahora. Vamos a ver cómo dice 19, 7 al 8. Dice 19, 7 al 8. Todo con fuerza, vamos a ver. Y a ella se le ha concedido amén. Estamos llegando entonces ya aquí cerramos el punto en donde la idea del vestido, la idea de la limpieza, la idea de la belleza que Jesús quiere en su esposa, para nosotros sobre todo es en el área interna. Por supuesto, lógicamente necesitamos nuestro aseo personal, eso es lógico, ¿verdad? Y por lo menos nuestra ropa que no sea nueva, aunque no sea de marca, pero que sea limpia, eso es por lógica. Pero en la parte interna, ahí sí Él es estricto y quiere una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, santa, una iglesia obediente, una iglesia fiel, preparada
para ser la esposa del gran rey. Por eso dice: gocémonos, alegrémonos. Cuando usted oye los terremotos, cuando usted oye que el sol se oscureció, cuando usted escucha que está temblando en diferentes partes, cuando escucha que allá en Japón hoy tembló, un terremoto en Japón hoy, en Nicaragua ayer tembló, en México también ayer o antier, 200 y fracción, casi 300 personas muertas ahorita. Está anunciado ahorita un tremendo sismo por la falla de San Andrés, y creo que todos conocemos eso. Y eso está ahorita dándonos una pauta, nos está diciendo que Cristo está a las puertas. Y si Cristo está a las puertas, podemos decir, como dice Apocalipsis: gocémonos y alegrémonos, porque las bodas del Cordero se han llegado. Gocémonos porque Cristo está a las puertas y la iglesia tiene que estar lista para irse. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, dice, son las acciones justas de la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Yo no sé si tenemos listo ahí el pequeño videoclip, hermana Johanna. Si lo tenemos, lo ponemos; si no, pues con audio. Si lo tiene con audio, excelente. Un pequeño videoclip para seguir con la otra parte que tenemos acá. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Rey? La falla de San Andrés es la más grande del planeta y se encuentra en pleno cinturón de fuego, es decir, la zona que concentra la mayor actividad sísmica del planeta. Exactamente por Honduras pasa, mire. Esta cicatriz en la Tierra de 1.300 kilómetros de longitud es uno de los accidentes geológicos más peligrosos de nuestra Tierra. Toda la raya roja. La serie de fisuras que la forman fueron creadas hace millones de años por el movimiento de dos placas en sentidos opuestos, lo que se conoce como falla inversa. El terremoto que tuvo lugar entonces se originó a 300 kilómetros del actual Golden Gate Bridge, y Muscle Rock se encuentra encima de la falla. Hace millones de años, la placa del Océano Pacífico chocó contra la de Norteamérica y comenzó a hundirse bajo ella, lo que se conoce como subducción. Este movimiento frente al de la inamovible placa de Norteamérica hizo que la placa del Pacífico comenzara a deslizarse hacia arriba, provocando así una falla horizontal. Los científicos afirman que si los movimientos de la placa continúan su curso, dentro de 30 millones de años, Los Ángeles podría llegar a convertirse en un suburbio de San Francisco. El mayor seísmo registrado en la zona fue el Gran Terremoto de San Francisco en 1906, un terremoto de 7,8 en la escala de Richter, que provocó el caos en la ciudad y miles de muertes. No obstante, los expertos creen que el próximo seísmo será el más grande conocido hasta el momento, el llamado Big One. Un terremoto de 8 grados de magnitud que podría provocar hasta 18.000 muertes y colapsar los servicios médicos de Los Ángeles, sin contar con las más de 200.000 familias que podrían perder sus casas. El coste de este desastre se ha estimado ya en unos 25.000 millones de dólares, y los científicos advierten que podría darse en un periodo de menos de 30 años. Muy bien, gracias hermanos de producción, qué bonito. Y esas son pruebas científicas. Esa falla de San Andrés, que se conoce como una franja de fuego, es una serie de volcanes en cadena que se supone que va a empezar a hacer su primera explosión, especialmente en Los Ángeles, pero que a partir de esa explosión se va a desencadenar una serie de explosiones por toda la franja, y esa franja abarca todo lo que es América y pasa exactamente por Centroamérica y Honduras, en medio de Honduras.
en caso que eso llegue a suceder, se cree que muchos países van a desaparecer, entre ellos Honduras. Entonces, todas estas cosas están profetizadas, están dichas. El Señor dice en su palabra que cuando oigamos de terremotos, de guerras y rumores de guerras y de todo lo que está pasando ahorita, lo habla bien claro la palabra, dice: levanten la cabeza, porque eso indica que el Hijo del Hombre viene. Jesús está a las puertas. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Entonces hay que prepararnos, amén. Hay que prepararnos. Qué lindo sería que un día de estos, porque de repente yo creo que Dios no va a permitir que nosotros veamos ese problema. Yo creo que Jesús nos va a levantar antes. ¿Cuántos tienen esa fe? Él nos levanta antes, Él va a levantar su iglesia antes, y ya está cumplida toda la palabra, solo falta que se cumpla eso, el levantamiento de la iglesia. Por lo tanto, es a eso que vamos ahora. Yo prediqué el domingo pasado, creo, si no me equivoco, si no se me ha olvidado, del arrebatamiento. Hablamos del arrebatamiento, ¿verdad? Fue el sábado pasado. Y hoy quiero hablar ya, una vez que la iglesia fue arrebatada y está ya en el cielo, entonces vamos a ver ahí el tiempo de las bodas. El tiempo de las bodas. Dice que esta boda ha de realizarse después del tribunal de Cristo. O sea, levanta la iglesia el Señor, llegamos a su presencia allá en el aire, y luego ahí se va a establecer el tribunal de Cristo. ¿Para qué es el tribunal de Cristo? Es para abrir los regalos. Ahí van a estar los regalos. Dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Es ahí donde va a ser evaluado el trabajo de cada quien. Es ahí donde van a evaluar qué hemos hecho nosotros. Es ahí donde le van a decir: posiblemente usted fue levantado, usted fue llevado porque usted es un cristiano que ama a Jesús, pero al llegar allá le van a llamar para ver cuál es el trabajo que hizo, y ellos tienen allá todo bien controlado. Allá está escrito todo. Hay libros donde están escritos hasta cada una de nuestras actitudes, cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras palabras. Dice que por cada palabra y por cada cosa que hayamos hecho ahí, en ese tribunal de Cristo, vamos a dar cuenta. Entonces ahí usted ya fue levantado como iglesia, pero van a empezar a llamar entonces fulano de tal, y la van a pasar adelante por cuanto tú hiciste esto y trabajaste, y le van a empezar a decir: este es tu galardón. Y van a empezar a dar los galardones y los premios a todos los que han trabajado, a todos los que han servido. Ahora imagínense aquel que llegó ahí de barriguitas, que antes pasó, pero pasó, no tiene nada de premios, no tiene ningún galardón, porque antes se pudo salvar, porque la salvación es por creer en Jesús. Pero servir al Señor y trabajar en su obra es para obtener galardones que Dios tiene preparados para nosotros. Por eso qué importante servir. Aleluya. Entonces la noticia bonita, cuando dice: alegrémonos, gocémonos. Sí, está bien, nos gozamos, nos alegramos porque el Señor nos lleva, pero ahora allá va a ser probado nuestro trabajo. ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Con qué actitud lo hicimos? Y de acuerdo a eso, así vienen los galardones. Diría usted: pero con tal me salve, no importa. Bueno, está bien, si se conforma solo con salvarse, pero hay más para nosotros. Hay premios para nosotros, hay galardones para los que servimos, para los que trabajamos en su obra. Hay algo más. ¿Cuántos se alegran por eso? Ahora, ¿dónde es el lugar? Sin lugar a dudas, el lugar de las bodas del Cordero, donde se va a celebrar ese lugar, es en un área celestial, porque el esposo que va a casarse, él es de origen celestial, y la iglesia en su llamamiento principal, o sea, en su arrepentimiento para recibir a Cristo, también se convierte en un cuerpo celestial. La iglesia dice que es sentada en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, en Apocalipsis 19, 11 al 14, dice esto: entonces dice: vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces, el principio de este versículo dice que vio el cielo abierto. ¿De dónde venía ese jinete que se llama el Verbo de Dios? Venía del cielo. Él es un personaje celestial. Por eso es que va a llevar a cabo su boda en el cielo. Ahora bien, ¿qué somos nosotros? ¿Por qué nos va a llevar para arriba? Mire lo que dice Filipenses 3:20 al 21. Dice: mas nuestra ciudadanía, ¿cuántos están aquí? Abra sus oídos, porque el que tiene oídos para oír, dice la palabra, entienda. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice entonces que nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Cuántos están aquí conmigo en esta noche? Somos ciudadanos del cielo, lo dice la palabra del Señor. Dice que por eso vamos para allá, porque también de allá viene nuestro Salvador. Él es también un personaje celestial. Ahora, los participantes, atención a esto. ¿Cuántos están conmigo? Los participantes en las bodas, ¿quiénes van a participar? Exclusivamente la iglesia, como la esposa, ¿verdad? Ella participa porque sin ella no hay fiesta. Entonces la esposa tiene que ser llevada. ¿Dónde está la esposa? Entonces el siguiente participante es Cristo, porque Él es el esposo. Entonces es indiscutiblemente ellos estarán ahí. Ahora bien, también hay otro participante, ¿verdad? Pero ese ya es en lo que va a ser la cena. Después de que se casan, después de que se ha casado la pareja, entonces vamos ¿a dónde? A la cena, a cenar. Entonces dice que para la cena Él invitó a la iglesia a ir a la recepción a la tierra. Oiga esto, nos casamos allá, recibimos los galardones allá y vamos a la tierra a hacer la recepción. Me decían unos jóvenes que se van a casar ahorita: pastor, vamos a casar aquí en el templo, aquí nos vamos a hacer la ceremonia y todo, pero de aquí nos vamos a ir a la recepción a otro lugar. Y me señalaban el lugar donde se van a ir. Entonces, lo mismo que hizo Cristo, lo que hará Cristo con su iglesia. Nos casamos allá en el cielo con Él, y de allá Él dice: vamos ahora a la recepción, o sea, a la cena, y la cena será en la tierra. ¿A quién va a invitar en la tierra a la cena? Específicamente al remanente de Israel y a los gentiles que se quedaron, que no fueron levantados cuando la iglesia fue levantada. Acuérdese que el tiempo de gracia o de la iglesia es específicamente para los gentiles, que somos nosotros. Pero como hay millones de gentiles que no han querido entrar a este cuerpo, a este ejército, entonces ellos se quedan. Cuando Jesús levanta su iglesia, ellos se quedan. Entonces ellos, cuando Jesús viene de vuelta con su iglesia a la cena de bodas, ahí van a estar los gentiles que se quedaron y los judíos que se quedaron. Se les va a presentar la esposa. Entonces se va a dar cuenta Israel quiénes somos nosotros. Entonces se va a dar cuenta el mundo quiénes somos nosotros. Ahí se va a ver que somos nada menos y nada más que la esposa del Cordero. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes por eso? Aleluya. Pero ahí hay un pero. ¿De qué sirve que le inviten a la cena de boda a los gentiles que se quedaron y a los judíos si ellos tienen que pasar la gran tribulación, o ellos pasan la gran tribulación? ¿De qué sirve eso para ellos? Eso no es ganancia,
¿verdad? Ellos pasan la gran tribulación, pero específicamente después de la cena de bodas, lo que se instala es el reino milenial. Ellos entran al reino milenial, todos esos judíos y todos los gentiles que estuvieron en la cena de bodas, entran al reino milenial y son bendecidos con 1000 años más de vida ahí, donde no habrá dolor, no habrá sufrimiento, 1000 años de vida lo van a disfrutar. Pero dice la Biblia que durante los 1000 años Satanás es atado, ¿verdad? Y durante esos 1000 años no va a poder molestar a nadie de los que están en el milenio. Pero posteriormente, al cumplirse los 1000 años, Satanás es suelto otra vez. Entonces él sale con gran furia para engañar a todos los que entraron al milenio en cuerpo físico. La iglesia no entra con cuerpo físico al milenio, la iglesia entra en cuerpo espiritual, porque desde el día que fuimos trasladados para arriba, fuimos transformados en cuerpos incorruptibles, fuimos transformados para vivir en cuerpos incorruptibles, dice la palabra, y estudiábamos eso el sábado pasado. Entonces, pero los gentiles que fueron invitados a la cena y los judíos que fueron invitados a la cena, ellos entran al milenio vivos, con cuerpo físico. Entonces Satanás no puede engañar a la iglesia, porque la iglesia tiene un cuerpo que no puede ser engañado, cuerpos incorruptibles, pero sí van a ser engañados los judíos y los gentiles que entren con cuerpo físico y que se reproducen en el milenio, los conquista, los engaña, y entonces con ellos trata de hacerle guerra a Jesús. Entonces dice la palabra del Señor que la guerra que se lleva a cabo ahí es la guerra de Satanás contra Jehová. Jehová hace descender fuego del cielo, y todos los que siguieron a Satanás en ese tiempo y que fueron engañados por él, les va a caer fuego y azufre de arriba. Entonces ahí será ya el fin para esas personas. Lamentablemente no vale la pena quedarse, no vale la pena esperar la cena de la boda, sino que lo más importante es ser protagonistas, entrando a formar parte del cuerpo de Cristo, irnos a las bodas, a casarnos con el Rey, regresar a esta tierra, aleluya, con cuerpos glorificados. Gloria a Dios. Qué precioso va a ser ese día. Mire, mientras estamos nosotros allá en la boda del Cordero y en el tribunal de Cristo, aquí en la tierra se está llevando a cabo 3 años y medio de tribulación con una paz ficticia, y luego mientras estamos en las bodas nosotros, aquí se está llevando a cabo los otros 3 años y medio de gran tribulación. La iglesia gozando en la presencia del Señor allá en esa actividad tan bonita, tribunal de Cristo, galardones y todo, la boda donde vamos a celebrar esa gran fiesta. Mientras eso, en la tierra, dolor, sufrimiento, angustia, terrible situación. La iglesia va a poder ver esa situación aquí abajo, vamos a poder ver cómo está sufriendo la gente en la tierra, pero ya no podemos hacer nada, porque ese es el juicio que va a caer sobre la gente que nunca quiso reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero la iglesia, aleluya, gloria a Dios, la iglesia gozará en la presencia de Dios. Por eso vale la pena entender que Cristo, aleluya, es nuestro Señor. Vale la pena firmarnos, amén. Vale la pena creerle, vale la pena sufrir por Él, vale la pena pasar lo que pasemos en esta tierra por causa de Él, porque el premio, el galardón no tiene comparación con nada, ni el oro, ni la plata, ni las joyas preciosas, ni nada se compara con lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Cuánto le dan gracias al Rey de Reyes? Porque Él nos ha amado y Él nos ama, y por eso Él dio su vida en la cruz por nosotros, para salvarnos y rescatarnos de lo que viene para el mundo entero, para apartarnos de la hora de la prueba y para que podamos disfrutar de su presencia, de sus bendiciones, de sus maravillas en ese tiempo en que vamos a estar con Él. Y después de eso dice: yo, Juan, vi a la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios
como una esposa ataviada para su marido. Dice Juan, vi descender. En otras palabras, cuando esta tierra haya sido quemada con fuego, cuando esta tierra haya sido purificado todo lo que en ella hay, entonces la iglesia, la nueva Jerusalén, desciende, dice Juan, del cielo y se instala en la tierra, para que luego en la tierra la iglesia viva con Jesús eternamente, recuperando el paraíso perdido, recuperando el paraíso, lo que se perdió en el Edén. Dios lo restaura al final de los tiempos. Qué maravilloso. ¿Cuántos alaban al Rey en esta noche? ¿Cuántos están contentos por lo que se está viendo en este tiempo? No nos duele ver que muere gente, que sufre gente, pero eso está profetizado y así tiene que ser. Cuando veamos que todas estas cosas suceden, dice la palabra, erguíos. Cuando miremos que la higuera está ya cayéndosele sus hojas, darse cuenta que el Hijo del Hombre está a las puertas y que en un abrir y cerrar de ojos levantará su pueblo, y que su pueblo entonces será apartado y guardado de los tiempos de sufrimiento que vienen para este mundo entero. Por eso, hermanos amados, es tiempo de meternos más con Dios. Es tiempo de entregarnos más al Señor. Amén. Es tiempo de buscar más al Señor. Es tiempo de orar, es tiempo de consagrarnos, es tiempo de revestirnos, es tiempo de decirle al Señor, Señor, yo te quiero servir. Es tiempo de decir en qué área puedo servir. Es tiempo de decir a dónde puedo trabajar, qué puedo hacer por tu obra, Señor. Es tiempo de ponernos a la orden, como le dijo el apóstol Pablo a Jesús, cuando Jesús lo derriba y cae a tierra por aquel resplandor de luz que vino sobre él, y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? En otras palabras, le dice, Señor, aquí estoy a la orden, dime qué hago. Eso es lo que quiere Dios ahora en este momento. ¿Cuántos están dispuestos a hacer un compromiso con Jesús en esta noche? ¿Cuántos están dispuestos a prepararse hoy? Porque no sabemos. Mire, allá en México, la gente, algunos estaban tranquilos, no sabían en qué momento les iba a caer encima esos edificios. Más de 255 personas han encontrado hasta ahorita, y hay una gran cantidad soterrada que no sabe si están vivos y están muertos. Hermanos amados, eso puede suceder en un momentito a otro. Usted puede estar durmiendo y de repente recibir cualquier situación de esta. Por eso hay que acostarnos reconciliados. Hay que acostarnos a cuenta con Dios. Hay que levantarnos a cuenta con Dios. Hay que caminar en obediencia. Hay que caminar sirviéndole en fidelidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos están preparados si Cristo viniera hoy? 2. Santo Dios. Entonces esta es noche de pesca. Esta es noche de pesca entonces. ¿Cuántos están preparados si Cristo viniera hoy? Sí, lo mismo, 2. Si muriera esta noche, ¿a dónde iría? Qué tremenda pregunta, ¿verdad? Si muriera hoy, ¿a dónde iría? ¿No cree que vale la pena venir al Señor y decirle, Señor, perdóname? ¿Cuántos creen que necesitamos hacer eso? Todo el que cree que necesita eso, venga aquí adelante y oremos juntos. Oremos juntos. Dirá, pastor, yo me voy. Bueno, véngase pues, porque vamos a unirnos para orar por los que necesitan. Yo creo que esta es la oportunidad. Dios todavía a nosotros nos ha dado tiempo. Por cualquier cosa que hayamos hecho, por cualquier palabra que hayamos dicho, por cualquier pensamiento que hayamos alimentado, por cualquier idea que